Bienvenidos una vez más a esta serie de 10 días de oración de vuelta al altar. Reconstrúyelo y Él vendrá de nuevo. Día 4. Lo que trae a Dios de vuelta. Acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 30. Cuando dejó de llover. El ambiente de aquel fatídico día estaba cargado, aunque un inquietante silencio había envuelto el monte Carmelo. En tiempos anteriores, este monte boscoso era exuberante, verde y hermoso. Recibía abundantes lluvias y era considerado un lugar sagrado de bendición y fertilidad. Elena de White, Profetas y Reyes, página 144. Pero todo había cambiado. Lo que antes era verde, ahora estaba quemado y desnudo, resultado de una dolorosa sequía de 3 años y medio, como relata primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 1, capítulo 18, versículo 1, y Santiago, capítulo 5, versículo 17. Así es como Elena de White describe a Israel en esta época. Pasó un año y aún no había llovido. La tierra parecía quemada como por fuego. El calor abrasador del sol destruyó la poca vegetación que había sobrevivido. Los arroyos se secaron y los rebaños vagaban angustiados, mugiendo y balando. Campos que antes fueran florecientes quedaron como las ardientes arenas del desierto y ofrecían un aspecto desolador. Los bosquecillos dedicados al culto de los ídolos ya no tenían hojas. Los árboles de los bosques, como lúgubres esqueletos de la naturaleza, ya no proporcionaban sombra. El aire reseco y sofocante levantaban a veces remolinos de polvo que enceguecían y casi cortaba el aliento. Ciudades y aldeas antes prósperas se habían transformado en lugares de luto y lamentos. El hambre y la sed hacían sus estragos con terrible mortandad entre los hombres y bestias. El hambre, con todos sus horrores, apretaba cada vez más. Profetas y Reyes, página 91. La sequía interna. Tal vez más grande que la sequía física que se apoderó de la nación fue la sequía espiritual que dejó al pueblo de Dios sediento de alma y agotado de fe. Israel estaba gobernado por el malvado rey Acab y su esposa Jezabel. La novia Sidonia de Acab había contribuido a debilitar su lealtad a Dios. Fue en esta catastrófica apostasía espiritual que Dios llamó al profeta Elías. Sobre Elías, Elena de White escribe: entre las montañas de Galaad, al oriente del Jordán, moraba en los días de Acab un hombre de fe y oración, cuyo ministerio intrépido estaba destinado a detener la rápida extensión de la apostasía en Israel. Profetas y Reyes, página 87, párrafo 2. Amor, es imposible leer esta reflexión y no pensar en nuestra propia vida como cristianos. ¿Hasta qué punto nuestra vida espiritual se ha convertido en un desierto completamente árido y sin vida? Yo pienso que una de las razones por las cuales nuestra vida espiritual se convierte en un desierto es por la monotonía. Hacemos las cosas por costumbre y no porque nos nace de corazón. Por ejemplo, vamos a la iglesia los sábados porque hay que ir a la iglesia los sábados, porque es la costumbre de levantarse y cantar, de arrodillarse y orar. O sea, hacemos todo monótono, no nos nace del corazón. Como algunos han dicho, hemos perdido el primer amor. Si yo te pregunto a ti, amor, ¿cómo era tu adoración cuando te bautizaste, cuando te convertiste por primera vez y cómo es ahora? Igual ustedes, hermanos, piensen por un momento cómo era tu adoración, tu nivel de consagración, por llamarlo de alguna manera, cuando creíste por primera vez y cómo es ahora. Hemos perdido el primer amor. Ahora la pregunta es, ¿cómo podemos volver a ese primer amor? Que la llama del Espíritu Santo arda en nuestros corazones. ¿Cómo podemos lograr eso? Y ese es el propósito de la reflexión del día de hoy. Elías reconstruye el altar. Después de que los profetas de Baal y Acera no consiguieran que sus dioses enviaran fuego, fue a la hora de la ofrenda del sacrificio de la tarde cuando Elías llamó al pueblo y reconstruyó el altar roto al Dios verdadero. En un sentido muy real, Elías no solo estaba llamando a la nación a volver al altar de la adoración verdadera,
Más bien, estaba llamando a la nación a volver al altar de la adoración regular y sistemática del Dios verdadero. El altar de adoración corporativo de Israel estaba roto, pero los altares personales y familiares de Israel se habían roto mucho antes. El mismo capítulo del primer libro de Reyes, capítulo 18, nos dice que no podemos servir a dos señores. O estamos con Baal o estamos en contra de él y servimos a Dios. Y eso es lo mismo que pasa en nuestra vida espiritual. Muchas veces nos cargamos de tantas cosas que no nos queda tiempo para dedicar a Dios. Muchas veces nos ocupamos durante el día, amor, y nos preguntamos, ya hicimos la reflexión de hoy, ya estudiamos, pero es que no nos queda tiempo. Exacto. Tenemos que parar, que todo quede parado, pero no podemos seguir con nuestro día si no hemos estado en comunión con Dios. Eso es lo que ha traído sequía a nuestra vida espiritual, el descuido voluntario de nuestra devoción personal. Así que no podemos descuidar eso. Por eso Elías es un gran ejemplo de cómo nosotros podemos reconstruir nuestra comunión con Dios. Hay que poner un altar de comunión con Dios, y ese altar no puede ser profanado con ninguna otra cosa que no sea más importante que estar en comunión con Dios. Amén. Lo que trae dos de vuelta. Fue la restauración de la adoración verdadera y sincera lo que movió a Dios a responder en el Carmelo. El primer acto de revivamiento espiritual nacional de Elías fue reconstruir el altar roto. Si su altar de adoración personal o familiar está roto, reconstrúyalo y deje que el fuego de la presencia de Dios consuma a todos los que se reúnen para adorar. Hablemos del culto familiar. Lo estamos practicando, como lo indica la palabra de Dios. En la mañana, que nuestro primer pensamiento sea dar gracias a Dios como familia, porque tenemos vida, porque tenemos salud, y para que Dios dirija nuestros pasos en este día. Y en la noche, que lo último que nosotros hagamos sea dar gracias a Dios por todas las bendiciones que hemos recibido. Entonces, ¿cuál es el altar que vamos a reconstruir, a reparar en nuestro hogar? El culto familiar, que es lo que hace que las familias crezcan y es lo que hace que las iglesias se mantengan y prosperen en la predicación del Evangelio. Sin embargo, para aquellos que están solitos, también hablamos del culto personal. Juega un papel muy importante en nuestras vidas, como tú mencionabas ahora, amor, que mantengamos nuestro devocional personal con Dios activo, vivo, y que podamos darle prioridad por encima de otras cosas. Amén. Muy bien, es el momento de orar. Hablemos con nuestro Dios. Jesús, fue tu Espíritu Santo el que convenció los corazones de los israelitas en el monte Carmelo mientras Elías reconstruía el altar. De la misma manera, te pedimos que hoy convenzas nuestros corazones. Muéstranos nuestros pecados para que podamos encontrar el perdón y la gracia para vencer en Jesús. Acércanos a ti, revela la belleza de tu santidad a nuestros corazones y danos un anhelo por ti como nunca antes hemos tenido. Padre nuestro, somos culpables de descuidar el tiempo regular contigo, la adoración regular, ya sea individualmente o como unidad familiar. Danos un nuevo corazón, una nueva mentalidad, y llévanos a restablecer tiempos regulares de adoración y devoción contigo. Ayúdanos a ser intencionales y consistentes. Vigoriza nuestra fe para que podamos vivir la verdadera religión a través de tu presencia en nosotros. En tu oración también recuerda agradecer y alabar a Dios, que tus palabras puedan ser como ese olor fragante que va delante de Dios por el agradecimiento y por la alabanza que puedas brindarle. Dios ha prometido que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. También recuerda pedirle dirección, pedirle sabiduría, pedirle que te aclare la mente para que puedas tomar buenas decisiones. No olvidemos las necesidades de la iglesia local y mundial. Hagamos oraciones intercesoras por nuestros familiares y amigos. Dice la palabra del Señor que la oración del justo puede mucho. Amén. Y finalmente escuche y responda, escuche la voz de Dios. Dedique un momento para que pueda escuchar su voz, para que oiga lo que Dios tiene que decirle y usted pueda responderle con alabanza, con adoración, con cantos.
Mientras escuchamos la melodía de este himno, elevemos nuestros corazones, nuestros pensamientos a Dios. Abramos nuestro corazón, contémosle lo que está sucediendo en nuestra vida, pero sin adornar nuestra oración, con palabras propias, con palabras reales. Abramos nuestro corazón a Dios. Te esperamos mañana para una nueva reflexión. Que Dios te bendiga.